Feliz sábado, hermanos. Llegamos al último tema de la serie que estamos teniendo del santuario. Hoy vamos a estudiar otro tema que genera mucha controversia, un tema polémico. Hoy vamos a estudiar sobre el verdadero don profético. Y como desde que entramos al lugar santísimo, solamente la Biblia. Y hoy, para defender el verdadero don profético que estaría vivo en la iglesia remanente, de nuevo vamos a utilizar la Biblia y nada más, porque yo estaría siendo muy ventajista si para defender el don profético de la mensajera del Señor yo utilizara sus propios escritos. Yo no estaría siendo 100% honesto. No porque lo que ella diga esté mal, sino que quiero en esta mañana, juntamente con ustedes, leer unos cuantos textos bíblicos que nos hablan del don profético, el verdadero don profético. Es decir, si hay un verdadero don profético es porque Satanás iría a ser un falso don profético. Y en esta mañana nosotros vamos a diferenciar entre el verdadero don profético, cómo reconocer a un verdadero don profético de un falso. Y yo me voy a atrever en esta mañana a hacer algunas profecías acá para que ustedes analicen con la Biblia si yo soy un profeta o si yo soy un estafador. Que lamentablemente hay muchas personas en su ignorancia están escuchando a hombres que dicen que son profetas, pero que en la verdad son estafadores. Para poder entender el tema de esta mañana, debemos ir a nuestra lectura bíblica que siempre hemos estado teniendo en cuanto al santuario. ¿Alguien se acuerda cuál es nuestro texto principal? ¿Cuál? No, de la serie del santuario. ¿Qué libro nosotros estamos basando para empezar nuestro Hebreos qué? De Hebreos 9 y el versículo. Escuché por acá, el versículo 4, muy bien, Hebreos capítulo 9, versículo 4. Y acuérdense que la semana pasada yo invertí el orden, ¿verdad? Y entonces hoy nosotros vamos a ver el tema que vamos a tratar en esta mañana. Hebreos capítulo 9, versículo 4 nos dice así. El cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Amén. Muy bien. Dentro de la urna de oro estaban entonces el maná, que ya estudiamos sobre la alimentación y textos difíciles en cuanto a la alimentación. La semana pasada estudiamos sobre las tablas de los 10 mandamientos del testimonio. Y entonces hoy nosotros vamos a estudiar sobre la vara de Aarón. La pregunta aquí es, ¿por qué razón la vara de Aarón reverdeció, floreció y dio fruto? ¿Cuál era el conflicto que estaba pasando en la época para que este milagro tuviera que suceder? ¿Qué es lo que se estaba poniendo en duda? ¿El liderazgo de quién? De Aarón, ¿verdad? Entonces, en este momento, unos 250 hombres del campamento, de la tribu, empezaron a cuestionar el liderazgo de Aarón, de Moisés y Aarón. Pero ¿quién era el cabecilla de esta rebelión? Datán y Abirán. Pero había uno más, había un tercero, Corá, Datán y Abirán. Estos eran los
cabecillas, ¿no? Y entonces ahora aquí Moisés, siguiendo la instrucción de Dios, esto ustedes pueden encontrar, no voy a poner los versículos porque si no esto acá sería muy largo, pero yo estoy seguro que todos nosotros conocemos muy bien esta historia, ¿verdad? Si usted no conoce, después en su casa lea Números 16 y Números 17, y ahí viene relatando la historia de la rebelión de Corá, Datán y Abirán. Y entonces aquí nosotros encontramos que Dios habla a Moisés y Dios le dice que agarre 12 varas y que las ponga ¿dónde? ¿Dónde deberían poner estas varas? Debían poner dentro del santuario, no dentro del arca, sino en el santuario. ¿Y cuál era la promesa de Dios? La que reverdeciera, floreciera y diera fruto. ¿Ese sería qué? El elegido por el Señor, el líder espiritual del pueblo. Entonces, es decir, la vara de Aarón tiene un símbolo del liderazgo espiritual, de aquel que Dios se comunica directamente. Dios hablaba por intermedio al pueblo por intermedio de Moisés y de Aarón. Los dos tenían este contacto. Claro que la Biblia menciona más a Moisés, pero a Aarón también Dios le hablaba a Aarón. Aarón era un líder espiritual y aquí entonces en este relato se está poniendo en duda el liderazgo, porque ellos cuestionaban, ¿será que solamente por Moisés y Aarón el Señor puede hablar? ¿Acaso nosotros no somos santos también? ¿Acaso esta congregación no es una congregación santa para que Dios no hable por intermedio de nosotros? Entonces podemos ver que aquí el pueblo estaba cuestionando esto. Y a lo largo de la historia, ¿quién era el principal líder del pueblo en la parte espiritual? A lo largo de la historia del pueblo, ¿quién eran? Sí, pero después que Moisés murió y fue resucitado, Aarón, ¿quién era el líder espiritual del pueblo? ¿Qué conducía el pueblo? ¿Qué el pueblo hacía caso? ¿Ah? Los sacerdotes, pero había alguien también que era muy tenido en muy alta estima por el pueblo, era algo Josué, bien, pero a lo largo de la historia del pueblo, en toda la historia, había un hombre que Dios se comunicaba con él. ¿Cómo nosotros llamamos a este personaje? A estos hombres. Profetas, muy bien. Entonces, había el sacerdote, pero el sacerdote más se concentraba en la parte del santuario, ¿verdad? Pero siempre cuando un profeta visitaba una casa, ¿cuál era el sentimiento de la casa? ¿Qué era la pregunta que hacía al profeta? ¿Vienes en son de paz? ¿Sí o no? Porque el pueblo sabía que cuando el profeta llegase a la casa, podría pasar dos cosas. Una bendición a la familia o palabras de juicio de parte de Dios. Podemos ver, siempre que Aarón alzaba su vara, ¿qué pasaba con Egipto? ¿Qué era lo que pasaba cuando Aarón movía su vara, cuando Aarón tocaba plaga? Muy bien. Entonces la vara es un símbolo de la manifestación del poder de Dios. La vara en sí no tiene poder, sino el que tiene poder es Dios, pero Dios utiliza el instrumento que es la vara y el personaje humano para dar un mensaje a Egipto, ¿sí o no? Sí, ¿verdad? Entonces la vara es un símbolo del liderazgo del profeta, porque Aarón también fue un profeta de parte de Dios. Aarón fue un profeta también. Y entonces nosotros debemos entender que a lo largo de la historia del pueblo de Israel, siempre Dios tenía un profeta. En toda la historia Dios siempre levantaba un profeta para guiar a su pueblo, ¿sí o no? Llegó un periodo que se podría confiar en los sacerdotes. Se podría confiar con el pasar del tiempo. En el tiempo de Jesús se podía confiar en los sacerdotes. Antes de Jesús se podía confiar en los sacerdotes. Acuérdense que pasaron un lapso de tiempo de 400 años de oscuridad, que no tenía ni voz profeta y ni se podía confiar en los sacerdotes. Es decir, que el sacerdocio se corrompió.
¿Cómo es que Dios rompe el silencio de los 400 años de oscuridad espiritual? El silencio que hubo. ¿Con quién y dónde fue que Dios rompe el silencio? ¿Con Juan el Bautista? ¿Dónde? ¿En el santuario? En el desierto. Muy bien. ¿Y cómo es que Jesús llama a Juan el Bautista el mayor de los profetas? Es decir, que en toda la historia y la iglesia primitiva, pregunto, ¿habían profetas en la iglesia primitiva, sí o no? Amén. ¿Están de acuerdo o no? ¿Quién era mencióname un profeta de la iglesia primitiva? No, de la iglesia primitiva, del Nuevo Testamento. Muy bien, San Juan, el profeta de la isla de Patmos. Pablo también, podemos considerarlo como, aparte de evangelista, lo podemos considerar como profeta, porque él dice cosas que pasarían en los últimos días. Entonces, es decir, que en lo largo de la historia del pueblo de Dios, siempre iba a haber un don profético. Vayamos a Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 12. Y aquí entonces ahora nosotros estamos entrando en la iglesia final. Y vamos a ver qué dones, qué características van a tener la iglesia final. Muchas personas preguntan, ¿cómo yo puedo saber si yo pertenezco a la iglesia verdadera? Porque todas las iglesias dicen que ellos tienen la verdad. Pero bíblicamente, ¿cómo yo puedo saber si una iglesia es verdadera o falsa? Ella tiene que cumplir con algunas características. Y empezamos a ver una de esas características en Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. ¿Todos lo tienen? Apocalipsis 12, 17. Muy bien. Apocalipsis 12, 17 nos dice así. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Gracias. ¿Contra quién Satanás se airó? Contra la mujer, iglesia, ¿verdad? Pero ¿a quién Satanás fue a hacer la guerra? Miren que acá Satanás no hace la guerra a la iglesia, sino ¿a quién? A la descendencia. ¿Cómo nosotros llamamos este puñado acá? El remanente. Es decir, que lamentablemente a lo largo de la historia, ¿qué iba a pasar con la iglesia entonces? Se iba a corromper. Pero no toda la iglesia, sino Dios en toda la historia tiene un remanente. Y entonces Satanás él se aira contra y hace la guerra ¿contra quién? Contra el remanente, porque empieza la persecución y la iglesia lo que hace, se corrompe. Y ahora la iglesia se corrompe y Satanás empieza a hacer la guerra a aquellos fieles que no se corrompieron ante la persecución que estuvo pasando. Pero ¿cuáles otras características tiene esta iglesia? El remanente. ¿Guardan qué? Los mandamientos. Entonces, miren que en el santuario, en el lugar santísimo, encontramos la vara de Aarón, que es un símbolo entonces de qué? De liderazgo espiritual, de liderazgo, la autoridad de un profeta, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? Amén. Muy bien. Entonces, pero esta iglesia remanente, ¿cuál es la característica que tiene? Guarda los mandamientos de Dios. Santiago me dice que aquel que guarda 9 de los 10 y quebranta y uno es culpable de ¿cuántos? De todos. Entonces es decir, que la iglesia remanente, ella no iba a guardar 9 mandamientos, sino que la iglesia remanente iría a guardar 10 mandamientos. Entonces es decir, que el pueblo de Dios, el remanente, guarda los 10 mandamientos. Primera característica para saber si una iglesia es verdadera o no. Pero hay otra característica también. ¿Qué otra cosa tiene esta iglesia? El testimonio de Jesucristo. Yo sé que todos ustedes aquí ya saben qué es el testimonio de Jesucristo, ¿verdad? Todos aquí sabemos. Pero vamos por amor a las demás personas que quizás van a acompañar después. No saben. Vamos a permitir que la palabra de Dios
nos habla qué es el testimonio de Jesucristo. Apocalipsis capítulo 19. Apocalipsis capítulo 19 y el versículo 10. Aquí entonces el profeta Juan, hablando de la iglesia final, hablando del remanente de Dios, él ahora explica qué es el testimonio de Jesús. Apocalipsis 19:10 nos dice así: Yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Amén. Voy a separar este texto aquí en 3 partes. La primera parte aquí, ¿quién es que está hablando con Juan? No, no es ni Dios ni Jesús, es el ángel. ¿Qué ángel es este? Gabriel, el ángel que sustituyó a Satanás, ¿verdad? ¿Qué hace Juan con este ángel? Cuando el ángel se presenta ante Juan, ¿qué hace Juan? Se postra, ¿verdad? Para adorar al ángel. Miren acá que es un ser poderoso, él allá es el jefe de él tiene una autoridad sobre los ángeles porque él es un querubín, es un ángel muy poderoso, con mucha autoridad en el cielo, más poderoso que cualquier ser mortal, y es un ser santo, ¿ok? Cuando Juan se hinca, se postra para adorar, ¿qué contesta el ángel? No lo hagas. ¿Por qué razón? ¿Y quién le manda adorar únicamente? A Dios. Miren acá qué lección importante. El único que yo puedo hincarme, arrodillarme, postrarme para adorar, entonces, ¿quién es? Dios. Yo no puedo postrarme para besar la mano de un hombre. Esto es idolatría. Y la Biblia, la ley de Dios, condena la idolatría. Porque el mismo ángel acá, el mismo ángel no permitió y él no está autorizado a recibir adoración de los hombres. Para que quede más claro todavía, ¿quién fue el primer padre de la iglesia? Según la tradición, ¿quién fue? Pedro. Cuando Pedro se aparece ante Cornelio, ¿qué hace Cornelio? Se postra, ¿qué dice Pedro? No lo hagas, yo no soy digno de adoración, soy hombre como tú. Curioso, ¿verdad? Entonces, aquí con este texto ya estamos viendo que la verdadera iglesia, ella no se va a postrar para adorar a ningún hombre. Ella no es seguidora de hombres, sino seguidora de ¿quién? De Dios. ¿Y adora únicamente a quién? A Dios. Y ahora, ¿qué es el testimonio de Jesucristo? El espíritu de profecía. Muy bien. Vamos a abrir un paréntesis acá y tengo que ser honesto aquí, ¿ok? Cuando aquí él habla del espíritu de profecía, la aplicación literal, ¿a quién se está dando aquí? ¿A la Biblia o a los escritos de Elena G. de White? La aplicación local, a la Biblia únicamente. Está dando la aplicación local de este texto. Debemos ser honestos como adventistas. La aplicación local, el espíritu de profecía que está hablando de la Biblia, pero cuando él habla de este espíritu de profecía, él está hablando del Antiguo o del Nuevo Testamento. Específicamente, del Antiguo Testamento, muy bien. ¿Se aplica para el Nuevo también? Por supuesto que sí, pero se puede hacer la aplicación homilética futura para los escritos de la sierva del Señor, ¿sí o no? Por supuesto que sí. Y ahorita nosotros vamos a ir viendo por qué se puede aplicar a ella también. Es decir, entonces, que la iglesia verdadera, el remanente del pueblo de Dios, iban a tener algunas características que quiero repasar para que nos quede muy claro. La primera característica es que esta iglesia, ella despierta un odio ¿de quién?
del enemigo, de Satanás. Ella es perseguida por Satanás. Ella es odiada por Satanás. ¿Por qué razón esta iglesia es odiada por Satanás? Porque esta iglesia guarda los 10 mandamientos escritos por el dedo de Dios. Entonces, esta iglesia despierta un odio porque ella guarda los mandamientos de Dios. Tercera, esta iglesia tiene el testimonio de Jesucristo, que acabamos de ver. Esta iglesia tiene el don profético vivo dentro de ella. ¿Okay? Tercer punto, es una iglesia que no sigue a hombres y no adora a hombres. Es una iglesia que se postra únicamente en la presencia de Dios. Y ella sigue a Jesucristo y a nadie más. Esta es la característica de la iglesia verdadera. No sigue a pastores, no sigue a obispos, no sigue a ancianos, no sigue a curas, no sigue a padres, no sigue a papas, no sigue a nadie. Esta iglesia tiene que seguir únicamente a quién entonces? Cristo Jesús. ¿Les está quedando claro? Amén. Gloria a Dios. Otro punto, y ahora como yo les mencioné, esta iglesia tiene el don profético vivo dentro de ella. Pero ¿qué quiere decir este don profético? ¿Será que es, por ejemplo, voy a dar un ejemplo acá de profecía? En este momento, es un ejemplo, ¿ok? El Señor me está revelando, me está diciendo para profetizar a ustedes. Y hay personas aquí en este medio que están pasando con problemas con sus hijos. El Señor me está mostrando que hay padres y madres acá que están pasando problemas con sus hijos porque sus hijos no tienen ningún interés espiritual. Sus hijos se fueron de la iglesia. Y el Señor me está mostrando que usted en las noches ora por tus hijos. Y que usted en vez de llora por la condición espiritual. El Señor me está mostrando. El Señor me está mostrando que hay familias acá que están pasando, parejas que están pasando por problemas matrimoniales. Tienen crisis en su matrimonio. Hay familias acá que tienen crisis económicas. El Señor me está revelando esto. Pregunto, ¿estoy profetizando? ¿Esto es algo que pasa en todas las iglesias? Por supuesto que sí. Lo que yo estoy haciendo, estoy agarrando algo que es común en todas las iglesias y ahora empiezo aquí a hacer un juego de palabras, usar psicología, una psicología emocional. Y el Señor me está diciendo para profetizar que tú, padre, madre, que está sufriendo por sus hijos, el Señor va a entrar con providencia, el Señor va a hacer... Perdóneme, eso no es profetizar, esto es adivinar. Yo estoy suponiendo cosas que sí pasan, sí es cierta. Por ejemplo, ¿cuántos de nosotros acá, en una ocasión u otra, no tenemos problemas en nuestro matrimonio? Con nuestros hijos, problemas económicos, todos. Todos nosotros tenemos problemas. Y ahora yo usar algo que es común y que pasa en todos lados y decir que el Señor me está revelando y que el Señor me está diciendo para profetizar a ti, perdóname, yo soy un estafador, no soy un profeta, soy un estafador, un engañador, un mentiroso. Eso no es profetizar. Esto es jugar con el emocional de las personas, es jugar con la mente de las personas y tergiversar la palabra de Dios. Profecía, profetizar es cuando yo abro las escrituras y empiezo a hablar de las cosas que van a suceder con base en la Biblia, lo que dice Daniel, lo que dice Apocalipsis. Esto es profetizar. Porque yo estoy hablando que dice las profecías y no estoy sacando cosas de mi mente. Profetizar es abrir la palabra de Dios y decir lo que dice la palabra de Dios. Aún así escrito está. Esto es profetizar. Y este es el don profético que hay en la iglesia de Cristo. La iglesia verdadera es una iglesia que acepta el Antiguo Testamento, que acepta el Nuevo Testamento y no es una iglesia que acepta los versículos que le convienen. Que esto quedó para los levitas, esto ya no se aplica a nosotros. Esto no es una iglesia verdadera. Y perdone que yo esté hablando de esta manera, pero esto es lo que el Señor nos revela en su palabra. La iglesia verdadera, ella tiene el testimonio de Jesucristo, que son los escritos de los profetas del Antiguo Testamento y los escritos de los apóstoles y los profetas en el Nuevo Testamento. Y une los dos
libros, se une el Antiguo y el Nuevo y aplica para su vida. Y no es una iglesia que agarra unos versículos que le conviene y hace ya con un versículo, hace un sermón de 1 hora. Perdóname, esto no es predicar la palabra de Dios. Eso no es tener el don profético vivo dentro de la iglesia de Dios. Apocalipsis capítulo 22. Apocalipsis capítulo 22, versículo 9. E aqui vamos a ver outras características de um verdadeiro profeta. De lo que tem que ser um profeta. Há que provar a los profetas. Há que provar, porque a Bíblia mesmo diz que um profeta, ele não pode contradecir a outro profeta. Um profeta não pode echar por terra o que dijo outro profeta. Esse não é um verdadeiro profeta. Então, é uma das formas para provar a um profeta se um profeta habla de acordo a lo que dijo outro profeta e não echa por terra lo que ha dicho el otro. Apocalipsis capítulo 22, versículo 9, vamos a ver outras características, outros princípios em quanto ao verdadeiro dom profético. Apocalipsis 22, 9 nos dice assim: Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Ok, muy bien. Entonces, básicamente, ya lo que habíamos hablado de un verdadero profeta es un verdadero adorador. ¿De quién entonces? De Dios. Él adora únicamente a Dios. Vayamos a 1 de Pedro. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 10 al 12. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 10 al 12. E vamos ver aqui um significado da profecia. Que significa? Para que foi dada a profecia? Qual é a importância? Qual é o propósito da profecia? Então, nós vamos ver, e Pedro aqui nos vai começar a aclarar um pouco qual é o propósito da profecia. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 10 al versículo 12, nos diz assim: Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Amén. Wow. Miren acá cuántas características tiene que cumplir un verdadero profeta. El profeta tiene que hablar de quién entonces. Los profetas del Antiguo Testamento testificaron y hablaron de quién. De Cristo. En el Antiguo Testamento hay aproximadamente 300 profecías mesiánicas que nos habla dónde iban a ser, cuándo iban a ser, las palabras que iba a decir en la cruz, lo que la turba burladora iba a decir. Entonces, un verdadero profeta tiene que decir de quién, tiene que indagar dónde y cuándo. Pero un verdadero profeta, él tiene que estar lleno de quién? Del Espíritu Santo. Un verdadero profeta tiene que estar lleno del Espíritu Santo. Y aquí mismo dice, un verdadero profeta, él sigue la misma línea de los otros profetas. Los profetas del Antiguo Testamento, ningún profeta del Antiguo Testamento habló en contra de los profetas del Nuevo Testamento. Nunca hablaron en contra de los profetas del Antiguo Testamento. Entonces, yo no puedo encontrar el profeta Isaías que me habla del día de descanso, que habla del santo sábado del Señor. Aquí, hoy yo ya voy a hablar abiertamente, ¿ok? No voy a dar tantas vueltas. El profeta Isaías que habla del santo sábado del Señor, cómo se tiene que guardar este día. Y ahora yo vengo en el Nuevo Testamento y encuentro un profeta que habla en contra del santo sábado del Señor. Dios no se puede contradecir. La palabra de Dios no se puede contradecir. Si yo considero que el apóstol Pablo estaba lleno del Espíritu Santo y que él hablaba inspirado por Dios, ¿cómo que yo voy a decir que el apóstol Pablo echa por tierra la palabra de nuestro Dios? La ley de Dios, perdón. Que la ley fue abolida, que la ley fue clavada, que la ley ya no se necesita más.
Eso no es bíblico. La Biblia es muy clara, ella no se puede contradecir. Y una persona cuando está llena del Espíritu de Dios, ella tiene que hablar únicamente de las Escrituras y testificar únicamente de quién? Cristo Jesús. Vayamos al libro de Zacarías. Zacarías capítulo 7. Zacarías capítulo 7, versículo 12. Zacarías capítulo 7, versículo 12. Y aquí vamos a seguir buscando y buscando. Vamos a permitir que únicamente la Biblia nos hable del don profético, del verdadero don profético que hay en la Biblia. Zacarías capítulo 7, versículo 12, nos dice así. Y pusieron su corazón como diamante, para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu, por medio de los profetas primeros. Vino, por tanto, gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Ok, pregunto, ¿el pueblo aceptaba a los profetas de Dios, sí o no? No. ¿Cómo se ponían sus corazones? Como diamantes. Pregunta, ¿el diamante es duro, sí o no? El más duro, es la piedra más dura que hay, la piedra de diamante. Y cuando venía un profeta a profetizar, valga la redundancia, ¿cómo se ponía el pueblo? ¿Por qué es que el pueblo no aceptaba al profeta? Hablaban la palabra de Dios. Pregunto, ¿la palabra de Dios es agradable muchas veces al oído, sí o no? En veces no. La Biblia dice que la palabra de Dios es como una espada de doble filo que se penetra hasta lo más profundo del corazón humano para revelar lo que hay dentro de nosotros. Por esta razón que el pueblo no aceptaba a los profetas, se endurecía a los profetas. La pregunta ahora es, ¿qué está haciendo el pueblo ahora con los profetas? ¿Están aceptando a los profetas? Por supuesto que no. Están rechazando a los profetas. Pero lo más triste, y aquí yo no hablo para criticar, no hablo para ofender a nadie. ¿Cómo es que el mismo remanente, el pueblo adventista del séptimo día, cómo está actuando ante al profeta que Dios ha levantado? Pregunto, ¿están aceptando? Ahora, antes eran los escritos de la mensajera del Señor, antes eran inspirados, ¿verdad? Después pusieron para inspiradores y ahora es consejo. Miren esto. Un profeta, es un consejo ahora. Lamentablemente, los libritos rojos se están desapareciendo de los púlpitos. Los testimonios están desapareciendo del púlpito. Y mire, esto acá para adventistas. La misma mensajera del Señor nos habla que primeramente lo que el pueblo iba a hacer es rechazar sus escritos. Y después rechazarían ¿qué? El santo sábado del Señor. Hablando sobre el zarandeo. Pero aquellos que no aceptan los escritos de la mensajera del Señor, que no la consideran como una profeta inspirada por el Señor, con misma autoridad que los profetas bíblicos. No quiero ofender a nadie, pero yo te digo, no eres adventista, no eres remanente, no eres remanente, porque la Biblia va a decir que el remanente del pueblo de Dios iba a tener ¿qué? El espíritu de profecía. Si yo, como adventista, no acepto el espíritu de profecía, perdóneme, pero no soy. Yo no soy. Es lo mismo que yo decir que soy un musulmán y rechazar el Alcorán, no creer en el Alcorán. No soy. Es lo mismo que yo decir que soy un católico y no creo en el catecismo.
no soy católico. Es lo mismo que decir que soy un evangélico y no creo en el don de lenguas. No soy. Entonces, y lamentablemente, así como fue antaño, atrás, que el pueblo rechazaron a los profetas, lamentablemente hoy la iglesia está empezando a rechazar el don profético. Y agradezco a Dios, porque aquí esto no está pasando. Alabo a Dios por esto, porque esta es una iglesia que tiene el don profético vivo. Y eso yo no hablo para que nos inflemos el pecho y sacar pecho ahora decir, no, no es por esto, no es para esto, no lo hagas esto porque esto es peligroso. Simplemente hay que seguir los consejos que ahí están. De nada me sirve decir que tengo toda la colección completa si nunca he abrido los libros. De nada me sirve esto. Vayamos a 2 de Pedro capítulo 1, versículo 21. 2 de Pedro capítulo 1, versículo 21. Y aquí entonces nosotros vamos a ver lo que el apóstol Pedro nos habla de la profecía, el propósito de la profecía. 2 de Pedro capítulo 1, versículo 21 nos dice así. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. ¿La profecía es dada por quién entonces? ¿Es de voluntad humana? No, es de voluntad única y exclusiva de quién? De Dios. Entonces yo aquí venir y profetizar algo que salga de mi cabeza, recháceme. Recháceme porque el profeta, él hablaría inspirado por voluntad de Dios. Y podemos ver claramente esto. Isaías, él no habló por voluntad humana. ¿Cuál fue la consecuencia de Isaías? ¿Qué pasó con el profeta Isaías? ¿Lo partieron la mitad, sí o no? ¿Profeta Jeremías tuvo una vida fácil? No, tampoco. ¿Moisés tuvo una vida fácil? Tampoco. Todos los profetas de la Biblia, cuando Dios les decía, profetiza, pregunto, al principio ellos querían profetizar. No, Jeremías me dice, Señor, soy apenas un niño, no puedo ni hablar, ¿quién soy yo? Señor, profetiza porque no digas que tú eres un niño, porque las palabras que vas a decir no serán tuyas, sino yo voy a poner las palabras en tus labios. Entonces es el Espíritu Santo, es el Señor, y hay de aquel que cuando el Señor te mande para decir una palabra, para dar un mensaje, tú digas, Señor, no lo hago. Señor, no lo voy a hacer. Porque si tú hoy rechazas al Señor, mañana Él me rechazará. Por eso que entonces un profeta, un verdadero profeta, nunca, jamás, Él va a hablar palabras de Él mismo. Aunque le cueste la vida, Él tiene que profetizar lo que el Señor le está diciendo. Vayamos al Evangelio de San Juan, capítulo 5, versículo 39. Y aquí vamos a ver entonces de quién los profetas dieron testimonio, de quién testificaron los profetas. El Evangelio de San Juan, capítulo 5, versículo 39, y nos dice de la siguiente manera. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. El profeta entonces, él tiene que dar testimonio únicamente de quién? De Cristo Jesús, porque él mismo se va diciendo, escudriñar las Escrituras. ¿Por qué debemos escudriñar las Escrituras? Porque testifican de Cristo, y cuando testifica de Cristo, ¿qué yo encuentro allí? La vida eterna. El Señor, vosotros escudriñad las Escrituras porque en ellas os parece que allí está la vida eterna. Hablando a los fariseos, porque los fariseos leían las Escrituras, pero faltaba encontrar el personaje principal de las Escrituras. ¿Y quién es este personaje principal? Cristo Jesús. Porque los profetas del Antiguo Testamento testificaron de quién? Cristo Jesús. Entonces un profeta siempre tiene que testificar de Cristo Jesús. Un profeta jamás va a decir, el Señor me está revelando que Él te va a dar mucho dinero, que el Señor... No. Bienes materiales, un profeta no tiene que profetizar de bienes materiales.
cosas temporal, sino cosas espiritual. Hablar del Señor de la vida que es Cristo Jesús. Aquele profeta que tome el púlpito y el micrófono y empieza a decir, el Señor me está diciendo que Él te va a dar un trabajo que te van a pagar $10,000 al mes. Eso no es un profeta del Señor. Si que el Señor me está diciendo que Él te va a conseguir una pareja. No. El profeta va diciendo, el Señor Jesucristo nos ha dicho, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. El verdadero profeta va a decir lo que dijo el Señor Jesucristo, no he venido para abogar la ley o los profetas, hasta que los cielos y la tierra pasen, ninguna jota o tilde pasará ¿de dónde? De esta ley. Un verdadero profeta tiene que hablar así, de acuerdo a la ley y al testimonio. Si no, tenerlo por anatema, que es maldito. No proviene del Señor. Un verdadero profeta siempre testificará de las escrituras del Señor. Y cuando Él está hablando aquí de las escrituras, Él habla del Antiguo Testamento. Pero lamentablemente, profetas modernos hoy están rechazando el Antiguo Testamento. Predicadores modernos rechazan el Antiguo Testamento. ¿Sabe cuál es la única parte que ellos agarran del Antiguo Testamento? Malaquías, los diezmos. Ahí sí, se aplica para los días de hoy. Hay que traer los diezmos a la folira, a la casa del Señor. Ahí sí se aplica el Antiguo Testamento. Lo demás es para los levitas. Ya no se aplica más a nosotros. Falso profeta. Vayamos a el mismo Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículos 6 al 8. San Juan, capítulo 1, versículos 6 al 8, y nos dice así. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Miren acá, Juan el Bautista. Él vino a dar testimonio ¿de quién? De Jesús. Pero preguntaron a Juan si él era el Elías que iba a venir, ¿sí o no? Preguntaron a Juan si él era el Mesías. Preguntaron a Jesús, Juan no es el Mesías. Juan es el Elías que fue profetizado. Pero Juan no es la luz. ¿Quién es la luz? Cristo Jesús. Y Juan señaló a la luz mayor. ¿Y la luz mayor quién es? Cristo Jesús. Juan no era la luz mayor. Juan él habló de la luz. Juan habló de aquel que iluminó a los profetas. Y el Señor Jesucristo, ¿cómo llamó a Juan el Bautista? El mayor de los profetas. Porque Juan él vino para preparar ¿qué? El camino para la primera venida de Cristo. Pero ahora el remanente del pueblo de Dios tiene que hacer ¿qué? Preparar el camino para ¿qué? Para la segunda venida de Cristo. Entonces el remanente siempre tiene que señalar ¿a quién? A Cristo Jesús. Y a nadie más. Todos los profetas señalaron a Cristo Jesús. Y Juan no es una excepción. Juan también habló de la luz que es Cristo Jesús. ¿Está quedando claro el punto de la misión de un profeta? ¿Estamos entendiendo? Amén. Gloria a Dios. Vayamos a Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 1, versículo 1 al 2. Y ahora aquí nosotros vamos a ver quién es que da la revelación a los profetas. Apocalipsis capítulo 1, versículo 1 al versículo 2 nos dice así. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Gracias. Entonces acá, ¿quién revela primero? Dios. ¿A quién? A Jesucristo. Jesucristo, ¿a quién? A su ángel.
¿Su ángel a quién? A Juan. Pero falta un personaje aquí, ¿sí o no? ¿Quién falta aparecer acá? Antes de la iglesia, o sea, de la deidad. Entonces el Espíritu Santo no participa acá, ¿será? Vayamos a Apocalipsis 2. Apocalipsis capítulo 2. No, perdón. Antes de ir a Apocalipsis 2, antes de ir allá, nosotros vamos a ver otra cosa, pero hacer un paréntesis acá. Yo me estaba adelantando ya. Miren, entonces, y Juan, cuando él predica, él testificó de quién? El profeta Juan, el profeta de la isla de Patmos. ¿Profetizó de quién? De Cristo Jesús. Entonces podemos ver que una vez más el profeta tiene que profetizar de Cristo Jesús. Pero hay una cadena, hay una secuencia hasta que el mensaje llegue al profeta. Pero hay otra cadena para que el mensaje llegue a la iglesia también. Hay otra, y ahorita vamos a llegar al personaje que hace con que el mensaje llegue a la iglesia. Pero vayamos a Apocalipsis 22. Apocalipsis 22, 16. Y entonces aquí nosotros vamos ver Apocalipsis capítulo 22, versículo 16. Vamos a ver otro principio de un verdadero profeta. Apocalipsis 22, 16 nos dice así. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Ok, entonces, ¿quién es que envía el mensaje? ¿Quién da el mensaje? Jesús. ¿Y le entrega a quién? A los ángeles, pero acá puesto en plural, ¿verdad? A su ángel, ¿verdad? Entrega a su ángel y su ángel manda el mensaje a quién? A las iglesias. Miren acá, entonces, que el mensaje que se tiene que predicar a la iglesia, ese mensaje tiene que venir ¿de dónde? Del santuario celestial. El mensaje tiene que salir de allá. Cristo Jesús tiene que dar el mensaje, pero ahora Cristo Jesús necesita también de un instrumento humano para que el mensaje llegue a la iglesia. Y este personaje humano, ¿cómo se llama? Profeta. Profeta. ¿Están de acuerdo conmigo, sí o no? Porque mire, la palabra profeta, voy a aclarar este punto. La palabra profeta no es aquel que viene y dice lo que va a pasar en el futuro o que tiene sueños y visiones. La palabra profeta tiene muchas aplicaciones. Profeta es aquel que abre las escrituras, las comprende y sabe transmitir a los demás. Esa es una especie de profecía de un profeta. Por ejemplo, aquele que habla el libro de Apocalipsis y entiende lo que está escrito allí y puede transmitir para que los demás comprendan también, ese es un profeta. La palabra profeta se aplica a muchos, tiene una aplicación muy amplia, no solamente a aquel que tiene sueños y visiones. Otro punto muy importante, un predicador, él nunca es inspirado. Un predicador, ele é iluminado. El único que es inspirado son los profetas. Porque la inspiración es cuando Dios viene, agarra el profeta y le muestra algo. El predicador, Dios no vino, lo agarró y lo llevó a un lado y le mostró. Lo que el predicador hace es abrir las escrituras y lo que está escrito en las escrituras, lo que él comprende en las escrituras, él va a transmitir a la iglesia. Esto se llama iluminación. Inspiración fue Jeremías, Isaías, Pablo, Juan, Ezequiel, Daniel. Ellos fueron inspirados. La palabra inspirado, para nosotros inspirar, ¿qué viene siendo inspirar? Es esto acá, ¿verdad? Inspirar. Pero aquí en la Biblia la palabra inspirar es el soplo. Dios viene y sopla a ellos lo que ellos van a escribir. La Biblia fue inspirada por Dios, pero ella tiene un lenguaje, un idioma humano. Dios no agarró, el Espíritu Santo no agarró la mano del profeta y empezó a escribir, no. Según la capacidad intelectual
del profeta, del autor, entonces era como se iba a ser escrito. Podemos ver eso en el Nuevo Testamento, es fácil de diferenciar esto. Agarre los escritos de Pablo y de Pedro y vas a ver que hay una diferencia gritante acá. Pablo era un doctor, Pedro un pescador. Es más fácil comprender los escritos de Pedro que de Pablo, por la razón de que el Señor usó la capacidad de cada uno, según la capacidad de cada uno, es como fue escrito. La Biblia es inspirada por Dios, pero tiene un idioma humano. ¿Está claro este punto? Amén. Vayamos a 1 de Corintios. 1 de Corintios, capítulo 14, versículo 22. 1 de Corintios, capítulo 14, versículo 22, nos dice así. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Amén. Voy a abrir un paréntesis acá. ¿El don de lenguas es para quién? Para los que no son creyentes. Pero el verdadero don de lenguas, ¿ok? Por ejemplo, um dom de línguas acá. Imaginem vocês agora que eu comece só a falar em português e a minha pregação agora só vai ser em português. Vocês vão entender alguma coisa? Não, verdade? Poquito, porque eu estou falando em português. Agora imaginem se a igreja que está escuchando-me habla puro português. Então eu tenho que falar o dom de línguas que é em português. Pero acá, como solo hay gente que habla español, entonces yo tengo que predicar en español, pero la hermana Jane no entiende muy bien el español, entonces a ella se tiene que tener el don de lenguas dentro de esta iglesia, que alguien le traduzca al inglés para que ella pueda comprender. El don de lenguas es para eso, para la predicación del evangelio, para aquellos que no conocen el evangelio. Para esto Dios dio el don de lenguas a los apóstoles, a los discípulos, ¿ok? Pero la profecía, ¿para quién es? ¿Para quién es la profecía? Para los creyentes. ¿Por qué razón? Ahora que voy a hablar, muchos adventistas cometen el error de ir y querer presentar sus doctrinas con los escritos de Elena G. de White. Los escritos de Elena G. de White fue dado ¿para quién? Para la iglesia adventista. Yo creer o querer predicar a los de afuera con los escritos de Elena G. de White, pregunto, ¿cuánto éxito vamos a tener nosotros? Ninguno. Porque los escritos de ella es para la iglesia adventista del séptimo día. Para los demás, la Biblia. Para los no adventistas se predica la Biblia. Para los adventistas, Biblia y espíritu de profecía. Para esto fue dado el espíritu de profecía. Pero la sierva del Señor, ella misma dice que si la iglesia adventista estudiase la Biblia como se debería, no se necesitaría sus escritos. Pero lamentablemente, porque nosotros no estudiamos la Biblia como se debería, entonces ahora Dios nos ha dado el telescopio, el microscopio de Dios. Pregunto, ¿el microscopio le trae algo nuevo? ¿O él amplía lo que ahí ya está? Amplía. De igual manera son los escritos de Elena G. de White. Ella no trae nueva luz a la iglesia, sino que ella lo que hace es ampliar lo que ya está en la Biblia, pero que a simple vista nosotros no logramos captar. Por causa del pecado y porque nosotros hemos dejado el estudio de la Biblia, de la palabra de Dios. Entonces Dios, sabiendo este problema que iba a haber en su iglesia, entonces Dios dejó los escritos de su mensajera. Entonces los escritos de Elena G. de White es para la iglesia adventista. Con eso no estoy diciendo que en un futuro, cuando los estudios bíblicos van avanzando, tú no le vas a presentar los escritos de ella. No es esto. Pero al principio se tiene que ser solamente la Biblia. Y doctrina se defiende únicamente con la Biblia. No vayas a defender el sábado con los escritos de Elena G. de White. No vayas a defender la reforma de alimentación con los escritos de ella. No vas a tener éxito. No vas a tener éxito. Entonces, la profecía
es para los creyentes y el don de lenguas es para los no creyentes. ¿Está claro? Ok. Vamos a ir avanzando. Y aquí nosotros vamos a llegar a un punto en que nosotros vamos a hablar, pero antes de este punto, que es importante también, que vamos a hablar de las mujeres, si hay mujeres profetas o no. Pero antes de esto, vayamos al libro de San Mateo, capítulo 23. San Mateo, capítulo 23, versículo 29 al 30. San Mateo, capítulo 23, versículo 29 al 30, y nos dice así. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Mira qué hipócritas eran ellos acá. Ellos criticaban a los padres por qué razón. ¿Por qué razón ellos criticaban a los antiguos? Por rechazar y matar a los profetas, ¿verdad? Y ellos cometieron el mismo error, el mismo pecado, porque los profetas testificaron ¿de quién? De Cristo. Cristo estaba en la frente de ellos. ¿Y qué hicieron ellos? Rechazaron al Señor de la profecía. Rechazaron la luz por causa de no entender los escritos de los profetas. Y miren que ellos son más culpables todavía que los antiguos, porque ellos mataron a los profetas, pero ellos ¿a quién trataron de matar? Al Señor de los profetas, de aquel que los profetas habían profetizado. Mire qué serio es este punto acá. Volvamos a Apocalipsis, capítulo 1. Es más, este texto acá yo solo voy a mencionar. Pero abro en Apocalipsis 2. Apocalipsis 1 por cuestión del tiempo. Yo solo voy a mencionar. De nuevo aquí nosotros encontramos en Apocalipsis 1, 1 al 2, la cadena que yo les había mencionado, ¿verdad? Dios Padre revela a Jesucristo. Jesucristo revela a quién? A los ángeles, al ángel, y el ángel a quién? A Juan. Faltó un personaje, ¿verdad? Apocalipsis capítulo 2, versículo 7. Apocalipsis capítulo 2, versículo 7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Amén. Entonces, cuando el profeta él viene y profetiza, predica, ¿quién es el que se encarga de hacer con que el mensaje llegue a los corazones? El Espíritu Santo. Yo puedo hablar acá 5 horas, pero si el Espíritu Santo no cumple con su papel, es tiempo perdido. El Espíritu Santo es el que lleva el mensaje hasta los corazones. Así como el que está predicando o el profeta tiene que estar lleno del Espíritu Santo, los oyentes también tienen que estar llenos ¿de qué? Del Espíritu Santo, si no estás perdiendo tu tiempo acá también. Porque si tú no permites la obra del Espíritu Santo en tu vida, tú no permites que el Espíritu Santo llegue a tu corazón, el mensaje no te va a llegar, por más que el predicador, por más que el profeta esté lleno del Espíritu Santo, pero si la otra persona no tiene el Espíritu Santo, el mensaje no le va a llegar. Porque el que tiene oído, oiga ¿qué? Lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y bien, yo les había hablado si hay mujeres, si una mujer puede ser profeta. ¿Sí o no? Sí. Muchos dicen que no. Muchos dicen, no, mujer, solamente hombres, mujer no puede ser profeta. Porque si mujer puede ser profeta, dame un escrito de una mujer en la Biblia, ¿no? Pero bueno, vamos a ver algunos ejemplos. Y si usted quiere anotar, yo le voy a dar la referencia bíblica. La primera es Hilda.
Segunda de Reyes, capítulo 22, versículo 14. Ahí nosotros encontramos una mujer profetisa. Miriam o Marián, como algunos llaman, la hermana de Moisés. Éxodo capítulo 15, versículo 20. Habla que ella profetizó. Una mujer que profetizó, entonces es una profetisa. El primero es Segunda de Reyes, capítulo 22, versículo 14. ¿Ok? El segundo ya lo tienen, ¿verdad? Anotado, los que están anotando. Ok, muy bien. El tercero es Débora. Encontramos en Jueces, capítulo 4, versículo 4. Otra mujer profetiza en la Biblia. El segundo es Noadías. Está en el libro de Nehemías, capítulo 6, versículo 14. Nehemías, capítulo 6, versículo 14, habla de esta mujer que profetizaba también. Tenemos la esposa del profeta Isaías. Entonces aquí tenemos una pareja de profetas. Isaías capítulo 8, versículo 3. La esposa del profeta Isaías también profetizaba. Tenemos la Ana en el Nuevo Testamento. Podemos ver que en el Nuevo Testamento también hay profetisas. Eso no se queda solo en el Antiguo Testamento. Y aquí es Lucas capítulo 2, versículo 36. Lucas capítulo 2, versículo 36, encontramos Ana, la profetisa. Las hijas de Felipe. Eso nosotros encontramos en Hechos capítulo 21, versículo 9. Hechos 21, 9 habla de las 4 hijas de Felipe que profetizaban también, ¿no? ¿Anotaron todos los textos? Yo no los voy a leer porque si no vamos para largo, ¿no? Entonces, estos son algunos ejemplos bíblicos para profetisas en la Biblia. Pero Joel, él nos habla que en los últimos días nuestros hijos y nuestras hijas, ¿qué iban a hacer? Profetizar. Entonces, que el don profético estaría vivo dentro de la iglesia primitiva, la iglesia remanente. En los últimos días, y cuando dices hijos y hijas, está hablando de los dos géneros, tanto masculino cuanto femenino. Entonces, bíblicamente se puede defender que hay mujeres profetisas en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento y en el futuro. Vayamos a 1 de Corintios capítulo 13. 1 de Corintios capítulo 13, versículo 8, la pregunta que yo les hago aquí es, ¿la profecía llegará a su final? ¿Tendrá un fin? Vamos a ver acá que el apóstol Pablo nos dice que sí. La profecía tendrá su final, llegará a un punto en que ya no habrá más profecías y ahora vamos a ver por qué. No habrá ni profecías ni profetas. 1 de Corintios 13, 8 nos dice así. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. ¿Qué es lo que nunca se va a acabar? El amor. Pero ¿qué es lo que se terminará? La profecía. ¿Por qué es que el apóstol Pablo nos menciona que la profecía terminará? ¿Cuál es el propósito de la profecía? La venida de Cristo. El apóstol Pedro mismo nos dice, ¿verdad? Que las profecías son como una antorcha que alumbra hasta que el sol va saliendo y que el día sea un día completo, se aclarezca completamente. Este es el propósito de la profecía. La profecía sirve únicamente para señalar la segunda venida de Cristo. Y después de eso ya no tiene sentido tener profeta, porque ¿de qué van a profetizar? De nada. La profecía tiene su propósito. Por ejemplo, el libro de Apocalipsis nos termina ahí hablando de ¿qué? Los últimos versículos. De la segunda venida de Cristo. Y así termina. Amén, así sea. Así termina el libro profético del Nuevo Testamento. Todas las profecías nos señalan la segunda venida de Cristo. Cuando Cristo venga, las profecías se cesará, terminará. Pero el amor permanecerá para siempre. Hay muchos críticos que dicen que, para ser profeta tiene que estar escrito en la Biblia.
Si no está en la Biblia, yo no lo considero, no la considero profeta. ¿Ok? Entonces yo voy a pedir que me den el libro del profeta Natán. ¿Dónde en la Biblia, en los 66 libros de la Biblia, está el libro del profeta Natán? Del profeta Noé, porque Noé fue un profeta. ¿Qué profetizó Noé? Durante 120 años, ¿de qué profetizó? Del diluvio. ¿Es un profeta, sí o no? ¿Dónde está el libro de Noé? ¿Dónde está el libro del profeta Eliseo? ¿Dónde está el libro del mayor de los profetas, Juan el Bautista? ¿Dónde está el evangelio de Juan el Bautista? Entonces, es decir, hay muchos profetas en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, que profetizaron, fueron profetas por excelencia, pero que no tienen nada escrito en la Biblia. Pero fueron profetas. Tengo aquí algunos nombres anotados, ¿no? Hay uno que se llama Ido, ¿no? Hay otro acá, otro nombre, Obed. Fue un profeta, pero no está en la Biblia. Jonás. No, perdón, Jonás no, leí mal acá. Juan el Bautista. Leí mal Jonás. Juan el Bautista. Natán, Eliseo, Noé, Enoc. Y no está en la Biblia, pero fueron profetas. Pero, entonces, no necesariamente tienes que estar escrito dentro de la Biblia para ser considerado un profeta. Porque si es así, hay que rechazar a muchos profetas. Ok, vamos a ir avanzando porque el tiempo ya me ganó. Vayamos a Segunda de Reyes. Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 23 al 24. Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 23 al 24. Entonces aquí nosotros encontramos otro principio para el don de profecía. Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 22 al 24, nos dice así. Después subió de allí a Betel, y subiendo por el camino salieron unos muchachos de la ciudad y se burlaban de él, diciendo, calvo, sube, calvo, sube. Y mirando él atrás, los vio y los maldijo en el nombre de Jehová. Y salieron 2 osos del monte y despedazaron de ellos a 42 muchachos. ¿De quién esos muchachos se estaban burlando? ¿Qué profeta es este? Eliseo. Tenía un problemita, ¿no? No tenía mucho cabello. Pero miren lo peligroso que es burlarse de un profeta del Señor. Miren lo peligroso, cómo Dios tiene en alta estima a sus profetas. Aquel que se burla del profeta del Señor tendrá duras consecuencias en burlarse del profeta del Señor. Vamos a ver otro que se burló de un profeta del Señor o cuestionó la autoridad del profeta. No vamos a abrir por cuestión de tiempo, pero la hermana de Moisés. En español, ¿cómo se dice? ¿Es Marian o Miriam? Miriam, ¿verdad? Es que algunos yo escucho diciendo Marian. Es Miriam entonces, ¿verdad? Miriam, ¿qué ella hace con Moisés? Ella cuestiona la autoridad de Moisés. Y por cuestionar la autoridad del profeta del Señor, ¿qué pasa con Miriam? Lepra. Y si no fuera por su hermano, si no fuera por Moisés interceder por ella, seguramente la lepra era una enfermedad que no había cura. Y lo que esperaba el leproso era la muerte. Entonces, por burlarse del profeta del Señor, puede que haya consecuencias durísimas. Miren acá. Vayamos a 1 de Samuel. Cuando una persona rechaza a un profeta, ¿a quién ella está rechazando? 1 de Samuel, capítulo 8, versículo 7. Y aquí entonces el mismo Señor va a decir, cuando tú rechazas a un profeta, en verdad, ¿a quién estás rechazando? 1 de Samuel, capítulo 8, versículo 7, nos dice así. Y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reines sobre ellos.
La iglesia que rechaza a los profetas del Señor, ¿a quién está rechazando? Al mismo Señor Jesucristo. Porque ¿quién dio el discernimiento, la sabiduría y la profecía al profeta? ¿Quién fue? Cristo Jesús. Él es el Señor de los profetas. Cuando tú rechazas a un profeta, estás rechazando al Señor Jesucristo. Hay un punto interesante, volviendo a la parte de los profetas que escribieron en la Biblia. Y hay uno que en el libro profético por excelencia escribió allí y no era un profeta. ¿Sabe de quién estoy hablando? Capítulo 4 de Daniel, ¿quién escribió? El capítulo 4 de Daniel. Nabucodonosor. Nabucodonosor era un profeta. Se convirtió, pero él escribió allí su experiencia y su conversión en el libro de un profeta por excelencia, en el libro de Daniel. Pero él no era un profeta, pero ahí escribió. Saúl, ¿profetizó Saúl, sí o no? Sí. Cuando él fue ungido y recibió el Espíritu Santo, ¿qué empieza a hacer Saúl? Con los hijos de los levitas. Profetizar, pregunto, ¿dónde está el libro de Saúl? Entonces, hay personajes que han escrito y no son profetas, y que profetizaron y no escribieron. Pero cuando yo rechazo a un profeta, yo estoy rechazando al Señor Jesucristo, porque Él dio la inspiración al profeta. Entonces, es peligroso. ¿Y cuál es la consecuencia en aceptar a un profeta? Vayamos a nuestra lectura bíblica. Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 20. Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 20, y nos dice de la siguiente manera. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat estando en pie, dijo: Oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios, y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Amén. ¿Quieres estar seguro espiritualmente? Cree en los profetas del Señor. ¿Quieres que tu vida espiritual, y aquí no estamos hablando de la prosperidad material, no estamos hablando de dinero, no, estamos hablando de una prosperidad espiritual. ¿Quieres que tu vida progrese? ¿Quieres que tu vida sea prosperada espiritualmente hablando? ¿Quieres que tu casa sea una casa próspera espiritualmente? Cree a los profetas del Señor, acepte a los profetas del Señor, porque si tú no aceptas, perdóneme, estás rechazando al Señor. Y cuando yo rechazo al Señor, Él me irá a rechazar. Y es por esto que el mismo Señor dice: mi pueblo sufre, mi pueblo padece por falta de ¿qué? De conocimiento, porque están rechazando a los profetas del Señor. Mi querido hermano y mi querida hermana, si desde este púlpito acá, un día, yo me pare a predicar y empiece a hablar en contra de los profetas, pueden bajarme a patadas. Yo les autorizo, porque en este momento aquí yo estoy yendo en contra de la palabra de Dios. No hay que permitir nunca una persona que agarre el púlpito del Señor para predicar la palabra del Señor y que rechace a los profetas. Y también que rechace el don profético de los últimos días que el Señor entregó a su mensajera Elena G. de White. Si alguien viene a predicar en este lugar y no acepta el don profético de la mensajera del Señor, tenedlo por anatema. No es un enviado del cielo. Y él va a predicar doctrinas de demonios. Y muchos van a apostatar en los últimos días. Y la apostasía será grande porque van a rechazar a los profetas del Señor. Por esto fue que la iglesia primitiva se apostató porque ella rechazó a los profetas. La apostasía empieza allí. La apostasía empieza con rechazando a los profetas. Porque si no hay profecía, ¿qué pasa con el pueblo? Se desenfrena, se pierde. Mi querido hermano y mi querida hermana,
pero esto también debemos aplicar en nuestras vidas. En nuestras vidas debemos seguir los consejos, las enseñanzas, las predicaciones, los mensajes que han dado los profetas del Señor. Porque si no lo hacemos así, tenlo por seguro que seremos engañados por Satanás. ¿Quieres estar seguro? Cree en los profetas, acepte a los profetas y nuestra vida espiritual prosperará y se va a ir de victoria en victoria hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga y les guarde en este día. Este es mi deseo y mi oración, y ahora los invito a que finalicemos con una palabra de oración. Amado y santo Dios, que en los más altos cielos habita, gracias te damos, Señor, porque en tu palabra, tanto en el Antiguo cuanto en el Nuevo Testamento, nosotros encontramos la mayor palabra profética, la mayor voz profética para nuestros días. Encontramos, Señor, en tu palabra que tú eres el Señor de las profecías, que tú eres el Señor de los profetas y que los profetas tienen que testificar de nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a hacer caso a lo que dicen los profetas. Ayúdanos, Señor, a no dejarnos guiar por hombres, que no seamos seguidores de hombres, Señor, porque los hombres son traicioneros, los hombres se equivocan, los hombres se engañan. Queremos seguir tu palabra, seguir un escrito está, que todo lo que nosotros vengamos a hacer, hablar o predicar, sea de acuerdo a tu palabra, de acuerdo a la ley y al testimonio, Señor. Tú nos has dejado un precioso don profético para los últimos días, que son los escritos de tu mensajera. Ayúdanos, Señor, a nunca rechazar estos escritos, a que sigamos, Señor, estudiando estos escritos también, porque es para beneficio espiritual nuestro. Señor, si hay alguien aquí en esta mañana que duda del don profético de tu iglesia, que tu Santo Espíritu le pueda aclarar cualquier duda que tenga. Porque tu palabra dice que tu Espíritu es el que da el mensaje a las iglesias. Tu Espíritu es el que lleva el mensaje a los corazones de las personas. Y en esta hora quiero pedir, Señor, que tu Santo Espíritu pueda conducir este mensaje a corazones fértiles que van a escuchar tu palabra, van a aceptar y así entregarse a ti por completo. Todas estas bendiciones te pedimos, no porque tengamos mérito, Señor, porque en nosotros mismos no hay ningún mérito, sino pedimos en los dones y en los méritos de aquel que es el Señor de los profetas y de la profecía, Cristo Jesús. Oramos. Amén.